Ya estamos en esta última parte del libro de La Euforia Perpetua. Así que, pues bueno, ya les doy los buenos días, esperando que hayan podido echarse esta última lectura. A mí la verdad que me gustó mucho el cierre, me gustó mucho el cierre, o mete, inserta el autor el tema del sufrimiento en principio como un desecho, y eso me parece muy interesante, aunque parece que, o pareciera ser que el autor va pues a derivar hacia una tesis en donde, pues yo pensaba que iba a reivindicar el sufrimiento como una especie de acto de trascendencia, como un acto de aprendizaje, etcétera. En realidad, bueno, como en realidad lo hace Byung-Chul Han en su Sociedad Paliativa. En realidad él vira hacia otro lugar totalmente distinto y me dejó, les puedo decir que me deja un tanto desconcertado, en- con una sensación rara, una sensación extraña sobre el asunto del sufrir, del dolor, esto. Pero bueno, vamos a ver que ustedes qué piensan. Yo sí me gusta mucho, digamos, me gustó mucho ciertas partes del documento, mucho, como esta nueva apuesta a la que él sugiere, pues que justamente que pareciera ser que esta sociedad está en condiciones de establecer una posición nueva frente a lo que significaría sufrir. Incluso él habla de dos momentos revolucionarios, ¿no? Que pueden ser como dos revoluciones del sufrimiento, que sería, la primera sería, déjenme, lo veo ahora, establecer una nueva relación con el sufrimiento, sería este primer momento de revolución que implicaría una revolución de nuestra experiencia al sufrir con el otro. Y la segunda implicaría justo eso, ¿no? Que sería la revolución de unir a los hombres mediante las tragedias comunes, ¿no? Eh, Porque claro, lo que Pascal Bruckner supone es que el ingreso de esta sociedad o la llegada a estos tiempos, bueno, a los tiempos en los que él escribió el documento, que es ahí en el cierre del siglo XX, pues implica una especie como de creación de una nueva o una serie de oportunidades, em, que suponen formas de encarar el sufrimiento a diferencia de lo que existía en nuestros tiempos, ¿no? Pero qué cosa tan interesante, porque digamos, si uno recuerda el modo en que va iniciando o que el modo en que inicia el documento, es decir, hay una renuncia a una especie como de expulsión del modelo cristiano, y que con la llegada del modelo burgués, pues pareciera ser que todo es un desastre, por lo menos para los tiempos en los que él escribe el documento, pues más bien lo que dice es, bueno, pues, o asume que ante la expulsión de este modelo de felicidad y el modelo científico progresista de felicidad, a pesar de ello, pues estos tiempos son una especie de apertura de posibilidades para poder enfrentar el asunto del sufrimiento, pero además es interesante porque ese sufrimiento como una especie de condición de infelicidad, hace por sí mismo lo que ya se venía, digamos, como revelando de a pocos, que justo en lugar de la vida cotidiana, que justo ahora el asunto del sufrimiento son experiencias o condiciones de vida que por principio hacen imposible un proyecto de felicidad, un proyecto político de felicidad, justo porque en la vida cotidiana, pues lo que tenemos es mucha aflicción, o lo que hay es mucha aflicción, hay mucho dolor, mucha enfermedad, eh, y que a pesar de que, como dice él, de pronto pareciera ser que las comunidades cada vez más están peleando por ver quién sufre más,
Lo que es un hecho, pues es que el sufrimiento y el dolor están aquí y eso por sí mismo hace imposible una felicidad como la que los partidos políticos o los proyectos de Estado, las transnacionales, están apostando. Eh, y entonces, bueno, pues me ha parecido sumamente interesante porque, o quizá la parte más interesante, más dura que me ha parecido, más conflictuante, no se los puedo dejar de compartir, es esta posición en la que él afirma que el sufrimiento pues no tiene ni siquiera por qué ser necesariamente una experiencia de transformación, de trascendencia, de aprendizaje, como generalmente, digamos, también hoy día, pues está planteada la tesis por aquí o por allá, ¿no? En psicología, en terapias médicas, en lo que sea, ¿no? Aprende de tu dolor, transfórmate con tu dolor, etcétera, ¿no? Tu sufrimiento. Y acá lo que Pascal dice, pues no estamos obligados a eso tampoco. El sufrimiento al final es sufrimiento y por eso sí narra la experiencia de cuatro personajes, pues que son personajes que más bien van narrando su muerte sin necesidad de hablar de una trascendencia, de una superación del yo, ¿no? Incluso en algunos momentos, este Pascal, si ustedes recordarán, dice, es necesario, de hecho, regresar a nuestro yo, ¿no? Regresar a esa condición humana y recordarnos que somos humanos y que no siempre tenemos que aprender de las cosas y que simplemente para el caso de la muerte se muere y se acabó, ¿no? Entonces, esa parte que a mí me ha parecido y súper, súper interesante, quizá es la tesis más dura, fría que yo he leído en los últimos tiempos respecto a esto. Permítame que está entrando alguien. Es la que más me ha dejado eh, pues la que más me ha dejado así, pasmado. Entonces, en el cierre del documento, eh, también, por supuesto, me ha parecido muy, muy interesante su posición y lo que uno no se esperaría menos para un libro crítico. Justamente lo que él propone es subordinar el tema de la felicidad o subordinar la felicidad a la libertad, ¿no? Subordinar, incluso subordinarla eh, a propósito de la alegría, del placer, del júbilo, ¿no? Del éxtasis. O sea, para él la felicidad, en todo caso, y eso es por principio presentado como su tesis, por principio es, la felicidad es un proyecto imposible de lograr, es una idea, una experiencia sobrevalorada en estos tiempos, y sobrevalorada porque la vida cotidiana nos demuestra tales cosas, porque vivimos con el sufrimiento, porque vivimos con la enfermedad, etcétera. O sea, básicamente lo que incluso no solamente el catolicismo, también ustedes en algún momento verán o vieron, que incluso hasta con el budismo, lo que el budismo, lo que dice del budismo, ya no podemos esperar nada desde el momento en que el equilibrio entre la naturaleza y el hombre o la sociedad del hombre se rompió. Desde ese momento ya es imposible pensar que el budismo pueda ofrecer alternativas de salida. No sé si la que él ofrece es una salida, yo no sé si eso podría ser planteado así. Sí pienso que es más bien una posición dura, fría, en donde también, digamos, nos libera de algún compromiso de tener que estar comprometidos con una trascendencia, con un aprendizaje, ¿no? O sea, pero también a veces pienso hasta dónde una posición como la que toma Bruckner, es decir, el sufrimiento se sufre y se acabó, y a veces pues, ríete de él y se acabó porque no hay más, de todos modos la muerte se va a presentar, hagas lo que hagas, se va a presentar. De pronto pienso en que te deja, ¿no? O sea, que te deja si te quita incluso esa posibilidad de trascenderte a partir del sufrimiento, del dolor, ¿no? Entonces creo que sí estoy como muy, muy, no sé exactamente la palabra, pero creo que sí estoy muy, quizá hasta confundido con esta doble posición, la posición que de tiempo se viene manejando, esa que les digo sobre el sufrimiento como un acto de trascendencia, pero también ahora esta tesis como el sufrimiento como sufrimiento. O sea, no busques más,
habrá ocasiones en que se pueda aprender, habrá ocasiones en que no se aprenda nada y no pasa nada, ¿no? Porque incluso nos presenta una tesis tan humana que incluso en su momento es capaz de decir, no te sientas mal si tú te ríes cuando en medio de ti hay sufrimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, parece que el sufrimiento, como él dice, en una segunda revolución nos tendría que llevar a unirnos, por lo menos, pues entre la desgracia, que sea la desgracia o que sea el sufrimiento el que nos lleve nuevamente a unirnos, a encontrarnos, ¿no? Entonces hay como una serie de tesis bien interesantes. Insisto, al final cierra con la idea de no podemos poner a la felicidad como en un primer orden, necesitamos subordinarla, principio a la libertad, y después también podríamos, en lugar de estar pensando en la felicidad, podríamos pensar en cosas como la alegría o como el júbilo, el éxtasis, el placer, nada más, ¿no? No volvernos estoicos, como decía él, criticando en su momento incluso a Epicteto. Eh, digamos, parece como si la tesis de Pascal fuera lo que se ha dicho hasta ahora ya no puede ser una opción para hoy. Tenemos que rehacernos en el asunto de nuestra relación con el sufrir o con el dolor, rehacer nuestra relación, generar a partir de esa relación un nuevo tipo, una microrevolución que nos permita unirnos y se acabó, ¿no? Eh, es evidente que en una sociedad como esta que busca a toda costa la, la, la juventud, la salud y la vida permanente, pues nos hace compleja la cosa, ¿no? Porque por principio, ante esos postulados, lo que estamos viviendo es una especie de negación del sufrimiento, que es casi con lo que inicia al principio, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde incluso no podemos hablar de nuestro sufrir, porque eso nos hace parecer vulnerables o frágiles, nos hace parecer estúpidos, ¿no? Estar hablando de que sufrimos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿no? ¿Cómo estás? Feliz. Este, ¿Cómo lo viviste? Alegre. Entonces parece como si estas narrativas teatrales y siempre repetidoras consolidaran pues un proyecto laico que supone no hables de tu sufrimiento, no hables de tu debilidad, porque en una sociedad como esta, ser vulnerable o ser frágil termina siendo el momento crucial para tu desaparición o tu aniquilamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, justamente esos preceptos, el precepto de la alegría, de la juventud, la vida y la salud, pues hacen del sufrimiento una negatividad, no en el sentido de Byung-Chul Han, sino en el sentido de una condición de desecho, una negatividad como desecho, como lo que no debe ser parte de nuestro existir. Y la tesis muy interesante de Bruckner es, volvamos a traer el sufrimiento y en ese sufrimiento hagamos una nueva relación con él y con los otros, hagamos comunidad con los otros y no lo pongamos como un valor en primer orden. Creo que ahí con eso pues podríamos, digo, entre más cosas, por supuesto, podríamos resumir la tesis de este último documento. A mí personalmente, aunque efectivamente, como ya lo hemos platicado, el documento tiene una narrativa que no es muy sencilla, que de pronto amerita volver a sentarse, etcétera. A mí no me deja un mal sabor de boca para nada, sí me parece un documento interesante, me parece que es aclaratorio, por lo menos para un documento originario o que va en monólogo, ¿no? No como le sucede, por ejemplo, a Ibai Luz, que ya cuando publica, pues, Capicracia ya hay toda una serie de literatura detrás de ella y de mucho más información, además de que hay un proyecto de felicidad mucho más consolidado. Acá con Bruckner apenas viene. Y muy interesante porque además el tipo, buen observador, se da cuenta ya que está presente, que ya llega y hace de eso que tiene, pues toda una reflexión interesante en donde por principio habla de la expulsión, bueno, de cómo este proyecto de felicidad inicia con un tipo de felicidad religiosa que es la cristiana, es expulsado, se inserta el progreso también como una nueva religión, pero que ninguno de los dos al final para estos tiempos puede ofrecer salidas viables, ni siquiera movimientos religiosos como el budismo u otros, ¿no? Eh, y a partir de los elementos que tiene, reflexiona nuevamente sobre un proyecto que parece ser
inagotable, inacabable e imposible de realizar. Así que pues a mí me gustaría esperarme a ver ustedes qué tienen para comentar. Insisto que a mí el documento sí me gustó bastante y más sobre todo cómo fue cerrando este asunto de la apuesta burgués que yo la verdad que no había pensado, un proyecto de felicidad que deriva o que nace o cuya genealogía se puede encontrar entre la burguesía y después la consolidación en esta nueva burguesía, me parece también una tesis muy interesante que creo que sí hay que considerar. De ahí es donde justamente viene esta felicidad vinculada a una economía que además hoy día ya se ha vuelto extremadamente cognitiva, eh, pero que en su momento pues promovió todas las bases como para que se forjara un proyecto como el que ahora estamos viviendo, ¿no? Un proyecto felicidad como el que vivimos. Entonces, pues la verdad que a mí me parece interesante. No sé ustedes cómo la vean, qué hayan pensado del documento, cómo vieron el cierre o qué es lo que piensan de estas ideas que Pascal se aventó. Ojalá y lo hayan podido leer y no esté hablando en monólogo. Sí, mi querido amigo. Bueno, a mí me pareció denso y me siguió pareciendo denso y finalmente no me gustó, pero rescatando, sí, yo creo que siempre hay que rescatar, ¿no? Pues el aporte que hace y el tiempo que hemos invertido. Yo creo que esta idea, como al final, yo me quedo con la idea que me parece que es la tesis central, aunque un poco va y viene Bruckner con esto del sufrimiento, que de pronto me pierde un poco, pero yo creo que la idea central es hacer un planteamiento como de una felicidad, como que va y viene, como medio que se nos esconde, ¿no? Y que justamente no hay que buscarla, sino que en el camino la podemos ir encontrando. Creo que también hace como un planteamiento de reconciliarse con el sufrimiento, con el dolor, porque es algo que va a aparecer siempre, sufrimiento, sino aceptar que en la vida en algún momento vamos a sufrir. Víctor Frank dice que en la vida irremediablemente e inevitablemente nos vamos a topar en algún momento de nuestra vida con el sufrimiento, con la culpa y con la muerte. Eso es lo que plantea Frank, ¿no? En algún momento nos vamos a topar con el sufrimiento, la culpa y la muerte. Entonces, yo creo que Bruckner lo que nos dice es, al menos como después de tanta letra, como dice, el sufrimiento está ahí y habrá que enfrentarlo, pero no habrá que buscarlo, no habrá que regodearse en el sufrimiento. Y entonces al hacer eso, en algún momento podemos, en este camino irregular, en este camino extraño, podemos encontrarnos con la felicidad. Creo yo que así lo plantea como la felicidad como un producto con el que nos podemos encontrar, pero que no hay que buscarlo como desesperadamente. Y al final, como en la página 126, esto que ya mencionabas, Carlos, ¿no? De la felicidad no puede convertirse en el fin último de las sociedades humanas ni en el fundamento de la acción, que es lo que hemos comentado. Hay que subordinarla como el sufrimiento a la libertad. No podemos basar, no podemos basar ni una moral, ni una política, ni un proyecto en esos momentos de acuerdo consigo mismo y de armonía con la naturaleza. Y al final hay circunstancias en las que la libertad puede ser más importante que la felicidad o el sacrificio más importante que la tranquilidad. Y de nuevo, ¿no? Hay que subordinar la felicidad a la libertad, que estoy de acuerdo con él. Solo le agregaría que a la libertad hay que juntarle la responsabilidad, igual a Víctor Frank. Para él siempre el binomio es libertad, responsabilidad.
él contaba, ¿no? Que sí, que Estados Unidos, así como tiene en el este una estatua a la libertad, del lado de San Francisco debería de haber una estatua a la responsabilidad, porque creo que justamente cuando rompemos ese vínculo de libertad, responsabilidad, nos volvemos muy hedonistas. Creo que podemos rayar en cierto cinismo y entonces nos enfrascamos como en esta búsqueda de la felicidad por la felicidad. Como que perdemos un poco el rumbo, ¿no? Y nos volvemos un tanto hedonistas. No sé, al final esta parte de cuando dice subordinemos la felicidad a la libertad me gusta y aprendamos como a tratar con el sufrimiento, aprendamos a que el sufrimiento existe, pero tampoco nos regodeemos en él. Eso es con lo que yo me quedaría de Bruegel. Sí, oye, Jorge, una pregunta. ¿Qué te llevó? Yo la verdad que no veo esa parte, o no sé si a lo mejor la pasé por alto donde dice, o donde sugeriría que con la felicidad de pronto nos vamos encontrando. O sea, yo creo que en realidad él aquí renuncia a toda cosa a hablar de la felicidad. De hecho, no sé si podríamos siquiera extraer una idea de la felicidad de él, ¿no? De, o sea, me parece que por principio él renunció siquiera a meterse a una definición mínima. Yo más bien creo que su tesis al final es esto, o sea, uno tendría que dar por sentado desde el momento en que apuesta al dolor o al sufrimiento, que la felicidad, pues es una cosa que, así como viene siendo planteada como proyecto laico, pues es una cosa imposible. O sea, no veo que él piense en una felicidad cotidiana como de esos breves momentos donde si le encuentra la toma, o sea, no sé, a ver tú qué. No, pues más bien es con lo que yo me quedo, no necesariamente porque él lo haya planteado así. Lo, lo que, lo que sí veo es que como, si bien desecha la libertad, si alcanzo a ver, como desecha la libertad como búsqueda, si alcanzo a ver, o al menos así lo veo yo, como que la felicidad se te puede presentar en el cotidiano. Pero creo que el énfasis de él es no la busques, porque no sé si la vas a encontrar, pues. No sé, al menos así lo leo yo, Carlos. Ya, sí, es que justo yo lo pensaba porque yo terminé el documento y Ujú. diciendo, es que no habla de felicidad y todo es sobre felicidad, ¿no? Porque no habla de felicidad, pero no puedes entender una tesis sobre felicidad sin esto que él plantea. O sea, ¿por qué no habla de felicidad? Porque para él no puede ser el centro de discusión. Para él el centro de discusión estaría más, Es eh, secundaria. Siempre va sí, a poner a la felicidad como algo secundario. sí. O sea, Sí, 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 estamos de mm, acuerdo. o sea, el asunto es cómo ver el sufrimiento, cómo está el asunto de la vida cotidiana y el hastío que se genera, por ejemplo, como lo vimos en otros capítulos. O sea, para él el problema es saber, en la vida cotidiana hay hastío, hay repetición, hay costumbre. Entonces ya por principio, ¿de dónde sacas que podemos ser felices, ¿no? En esa cosa tan de tedio, ¿no? Y ahora se mete al sufrimiento y a la aflicción y de pronto dices, ¿de dónde sacas que puedes ser feliz si en la vida cotidiana hay enfermedad, tedio, perdón, enfermedad, aflicción, dolor, ¿no? Y entonces de pronto va planteando todo y eso por sí mismo, aunque no habla de felicidad, desmonta todos los elementos posibles que se pueden para pensar que es imposible pensar en este proyecto político laico de la felicidad o de izquierda, ¿no? Es imposible, o liberal, proyecto liberal de felicidad, ¿no? Que es un absurdo pensarlo cuando tienes los elementos que son no elementos accesorios, sino que son elementos condicionantes de la vida de cualquier ser humano, ¿no? Y en ese sentido, en tanto elementos condicionantes de la vida del ser humano, pues de dónde sacar que incluso la felicidad puede ser con algo que incluso te encuentres, ¿no? Yo no sé, yo por eso me pareció interesante esta última parte cuando dice, bueno, incluso, a ver si aquí está, a ver si lo encuentro así como de, ¿Qué dice? espérame, dice, a la felicidad
propiamente dicha, podemos preferir. Por eso te decía, creo que no sé si eso, si la idea de la que tú extraes en realidad esté basada en algo de lo que él dice, ¿no? Porque, o sea, la felicidad propiamente dicha podemos preferir el placer. O sea, en todo caso, si te vas a encontrar con algo en la vida cotidiana, no será con la felicidad, según él, será con el placer. Ese breve éxtasis robado del curso de al curso de las cosas, ¿no? La alegría, esa leve embriaguez que acompaña a la plenitud de la vida y sobre todo el júbilo que implica sorpresa y elevación. Entonces parece que él renuncia a hablar de la felicidad o de que te puedas encontrar con la felicidad y de que en realidad con lo que te puedas encontrar más bien sea con la alegría, el júbilo y el placer, ¿no? Parece que más bien él se conforma con eso, más que hablar de felicidad, porque para él la felicidad por principio es un proyecto malogrado, ¿no? No sé, de pronto también pareciera que es como una especie de advertencia, de decirte, no te claves en buscar la felicidad, no te claves en hacer todo esto que pareciera que pudieras lograrla porque no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, ¿no? Pareciera no te afanes, no te desgastes pues en buscar un camino hacia la felicidad porque no lo vas a lograr. No sé, así la veo también como una advertencia, tío. De por sí el texto no fue del todo de mi agrado, pero así trato de rescatar lo que alcanzo a captar, pues. Incluso hay algún momento que ahorita no ubico, pero donde incluso pondera al amor más que la felicidad, ¿no? Eh, Pues bueno, a mí la verdad que sí, sí me pareció muy interesante. Yo creo que le agarraste tirria por la narrativa. Sí, es muy probable. Gracias, mi querido amigo. Sony, Hola, buenos días. Ay, buen día, Sony. Ya quitaste tu audio, Sony. ¿O te escuchamos o no te escuchamos? Hola, buenos Hola, días. ¿qué hubo? Es que estaba la lámpara. Aquí se veía muy borroso. Bajo mi manita antes de que otra cosa suceda. Pues bueno, en efecto, comparto lo que acaba de mencionar Jorge sobre la lectura, que es un poco compleja. Y realmente llegó un momento en que no me agradó. No me agradó mucho por la serie de menciones de otros escritores, una tras otra, y yo dije, bueno, ¿de qué se trata aquí? ¿Qué está tratando de decir? ¿Es algo suyo? ¿Es un libro de menciones de otros? Así como que, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Sin embargo, pues bueno, lo encontré interesante. Y ahora que los escuchaba, me pregunto, bueno, en función de qué estamos leyendo este libro, ¿no? Y entonces me lleva a que estamos leyendo este libro en función, sí, de lo que nos origina el curso, el cuidado de sí, en función del cuidado de sí. Y en función desde mi perspectiva, de observar a distancia, un poco a distancia, un poco más de lejos, los ideales como el de la felicidad, ¿no? Esto, él empieza con el crimen de sufrir y nos viene mencionando desde antes, pues bueno, la burguesía y cómo se ha transformado este concepto o este ideal de ser felices, cuando tal vez no se buscaba la felicidad, sino se buscaba superar un estado de pobreza, de hambre, de displacer, pero que se engloba en un solo término para simplificar, ¿no? Entonces, el crimen de sufrir. ¿Cómo se le da sentido a eso, al sufrir? Porque pues no solo es sufrir, ¿no? Sino cómo se le da sentido. Y como bien mencionas, más que hablar de felicidad, parece que está hablando del sufrir. Y haciendo como, bueno, yo lo veo como una contrastación, ¿sí? Entre cómo podría contrastar la felicidad
la felicidad y la desgracia, o la felicidad y el sufrimiento, ¿sí? Como hechos inherentes en la vida de cada ser humano. Es decir, ese estado de placer absoluto posiblemente exista solamente en la vida intrauterina. En el momento de nacer ya implica un esfuerzo por respirar, por moverse por sí mismo, es decir, empieza tu propia vida. Entonces la propia vida no está ahí, no se llega a ese estado de vida sin hacer algún esfuerzo, sin que algo de ti vaya comprometido desde los estados más primordiales o básicos, ¿no? Esto me gusta esta como definición que hace de las filosofías, me llamó la atención, en donde dice él, o sea, como para tratar de ubicarnos también en nuestro tiempo, ¿no? Dice, en la antigüedad se refutaba, se refutaba lo que existía y cómo existía. En el cristianismo se exaltó el Dios, estos ideales, y en el capitalismo niega, huye, se fundamenta en una ideología laica moderna. ¿Y cómo entender el laicismo, no? En un término que podríamos aprender, es el laicismo de no creo en nada más que en mí mismo, o no creo en nada más que el sistema. No sé cómo entenderlo, pero después de eso menciona el silencio, que ya tuvimos también, pues bueno, nuestro seminario del silencio. Habla del silencio y el odio, de la adversidad y la desgracia. Esos dos términos me parecen muy importantes, la adversidad y la desgracia. Es decir, las cuestiones adversas que suceden en la vida y cómo es que se transforman en desgracia. Y creo que esto tiene que ver, y lo menciona, ¿sí? En esta confusión entre lo doloroso y lo desagradable que hay en la vida, entre lo doloroso y lo desagradable, y habla del sentido de la proporción. Esto me llama mucho la atención, el sentido de la proporción. Es decir, nuevamente, estos absolutos, o todo o nada, o mucho o nada, o poco o todo, ¿no? Olvidando que entre estos dos existen otros matices. Habla sobre una confusión en donde ya no hay un acuerdo sobre lo que es la angustia, término que me llama la atención porque, bueno, en psicología se le denomina ansiedad, no angustia. Y menciona, no lo puedo evitar, ¿sí? Menciona a Freud, en donde dice, soportar el dolor, no en el orden del sufrimiento, sino en el orden de darle un peso, una base. Yo diría resignificar y domesticar el sufrimiento, acercarse a él. Es decir, en la medida en que más se le teme a ese no lograr ese estado de felicidad, de completud, ¿sí? Más se le teme, menos se le conoce. Yo diría, es como un animal salvaje, ¿no? Cuanto más temor le tienes, más te alejas, menos lo conoces, menos podrás pues manejarlo. Habla de que el ciudadano moderno se rebela contra su sufrimiento en estas épocas contemporáneas. Y entonces lo que hoy se postula es, y lo hemos visto, está muy presente en nuestra actualidad, la justicia, la reparación a través de una batalla colectiva o asociativa para desaparecer o para hacer un contrapeso a la víctima, ¿sí? Y al luchador, como una salida razonable para su dicho, como una salida, y yo diría como una salida responsable, más que como una salida razonable, como una salida responsable a cargo del sujeto, en lugar de víctima luchador, ¿no? Y entonces esto me lleva a una frase que Jacques Lacan dijo algún momento, que conecto esto con nuestro momento actual: mejor que renuncie quien no pueda
ver en su horizonte la subjetividad de su época. Creo que esto es muy interesante, la subjetividad de nuestra época. En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de toda la difusión que se le está dando a los saberes sí y cómo se están manejando, me parece que es muy importante y, por ejemplo, lo considero para mí un reto poderme colocar precisamente en este momento, en esta contemporaneidad, sí, y esta subjetividad de época, que eso es lo que va cambiando nuestro diario hacer en la clínica, precisamente, tomarlo muy en cuenta, cómo nos estamos moviendo, cómo se está moviendo la sociedad, el ser humano en estos momentos, cómo está desplegando estas habilidades para adaptarse, ya sea de una forma razonable, ¿sí? O de una forma responsable. Esto me llama mucho la atención. Después habla de que las ganas de vivir necesitan adversidades. Y me quedé pensando, las ganas de vivir necesitan adversidades. Y me fui a neurociencias y pues bueno, una de las funciones del cerebro humano precisamente es resolver problemas, ¿no? Por eso siempre estamos pensando en cómo resolver, porque es una de nuestras características. Entonces, pues si bien todo el tiempo estamos pensando en cómo resolver una problemática, sí, pues también vienen estos valores de la cultura, estos valores sociales que imprimen un cierto deber ser. Y este deber ser que hoy podemos ver en este mundo capitalista, neoliberal y globalizado, es como el automatismo, ¿no? Usted debe de ser así, esto le debe de gustar, esto lo debe de incorporar a su vida, la forma de vivir mejor es esta, y eso mata el placer, mata esta curiosidad, esta búsqueda, acaba con esta sensación de que algo me falta y voy por él, ¿no? Es decir, todo está aquí y ya no hay más. Entonces, ahí creo va disminuyendo un poco este sentido de ir hacia adelante y buscar aquello que me produce una sensación de logro, una sensación de responsabilidad, una sensación de que tal vez yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo lograrlo, ¿no? Habla de Cioran y el elogio al suicidio y bueno, la verdad es que ahí disto un poco de lo que él menciona. Y bueno, dice aquí, habla también de la libertad, cosa que me parece que puedo entrelazar o que puedo vincular con esa salida responsable en lugar de esa salida razonable, ¿no? Una salida en libertad, pero no quiere decir que esta libertad no tenga algún costo. Es decir, el costo puede ser hacerme cargo de mis propias palabras, de mi propio decir y asumir la consecuencia, ¿no? Y ahí es donde resurge nuevamente el sentido de la proporción. O sea, hasta qué momento o en qué proporción estoy dispuesto a hacer esto, ¿sí? Y a manejar lo que venga en consecuencia. Y bueno, creo que con esto, bueno, quería compartirles una frase que en esta sociedad donde está mal visto el estar mal, yo misma lo he hecho y caí en cuenta, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Y yo para no decir que estoy mal, pero para no decir que estoy bien, tampoco porque en ninguno de los dos lugares me ubico completamente, yo digo en veces bien y en veces mejor. Pero fíjate, en veces bien y en veces mejor, pero no mal.
no me siento mal, no estoy bien. Es decir, desde ahí, de hacerme responsable que si yo puedo compartir a alguien mi no sentirme bien, ¿qué implicaciones tiene esto en mí y qué implicaciones tiene esto en el otro y cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo poder, sí, hacer una proporción de dónde y con quién sí, dónde y cómo no? Creo que es esta búsqueda, sí, estas proporciones, estos equilibrios. Y bueno, creo que por mi parte es todo el día de hoy. Estuvo interesante. Habla de Madame Verdurin, que dice que está ella pues deleitándose con su panecillo, con su croissant francés y todo, pero viendo en el periódico que tal barco se hundió y cuántas personas murieron, pero ella saboreando su croissant, pues sí, eso sería lo absurdo, ¿no? O sería lo paradójico. Sí, entender que los estados emocionales no son todos en un mismo momento, no son todos en la misma persona y se van proporcionando, ¿no? Al final dice, Madame Verdurin, ¿hipócrita? No, humana, terriblemente humana. Y en este terriblemente humana, pues sí, incorporar todo esto, ¿no? Todo lo que dijeron estas tres narraciones sobre su sufrimiento y cómo lo abordaron y cómo nos lo hacen saber o cómo trascienden ellos a través de esa escritura, me hizo pensar en James Joyce, ¿sí? Y cómo trascendió él a su propia problemática, este escritor. En fin, que cada quien, y dependiendo de sus recursos, va viendo esto, pero a nosotros creo que nos abre precisamente esta puerta, ¿sí? Esta puerta de ver y qué tanto vale la pena seguir corriendo como en las carreras de los galgos detrás de esa figura que les ponen, seguir corriendo por la felicidad, cuando a lo mejor se trata de algo diferente, ¿no? Y bueno, creo que ya cierro mi comentario por el día de hoy y a ver qué me comentan. Algo breve, Carlos. Yo creo que ahí es donde justo entra la libertad que habla Bruckner. Justo ahí, cuando tienes la capacidad de decidir si vas por algo o no, de lo que el sistema, de lo que la cuestión consumista te impone, ¿no? Ahí dices no y antepongo la libertad a la felicidad. Cuando eres capaz de decir, esto no va conmigo. Ujú, O sea, yo creo que si esa es tu reflexión final, Sony, pues yo creo que es una reflexión que va en frecuencia, en completa frecuencia con lo que postula Bruckner, ¿verdad? Porque al final lo que él hace es oponer a ese deber, al deber de ser feliz, una serie de condiciones de vida humanas, que entre ellas, pues la libertad, que por principio tendrían que poner en cuestión o poner en cuestión ese, como tú lo dices, esa carrera de galgos que van detrás, ¿no? De, como nosotros de la felicidad. Y yo creo que justo lo que él dice es, tenemos que oponernos a ese deber, y cómo nos oponemos, pues miremos qué es lo que es la vida. En la vida hay sufrimiento, en la vida hay hastío, en la vida hay repetición, en la vida también hay libertad, en la vida, etcétera. Y eso es lo que tendríamos por principio que pensar antes de apostarle a la felicidad, ¿no? A mí me parece, digamos que si bien es cierto, su narrativa de pronto es compleja, me parece que eso no debe de llevarnos a desdeñar pues estas tesis que sí me parece que son importantísimas como de retomar. O sea, no nos vayamos con el deber de, sino que además asumamos una posición más prudente, y que para mí la posición que él presenta, híjole, se me hace, de verdad, a mí se me hace muy dura, ¿no? O sea, como este caso en la conclusión cuando habla de esta madame, que dices, es que es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? Me siento súper padre, ¿no? Y en este momento están secuestrando a alguien o asesinando a alguien, ¿no? Y pero además sabes que está pasando eso, sabes que eso está sucediendo, y no puedes evitar no decir,
vaya, sí siento dolor por el otro, pero también soy feliz, ¿sí me explico? O también soy alegre, o también estoy bien. Y eso es una condición que para Bruckner no debe ser algo de lo que uno tendría que sentirse avergonzado, ¿no? De lo uno Para, que tendría que escandalizarse, ¿no? Exacto. no, no te tendrías que Ujú. escandalizar. Y sin embargo, no deja de parecer terriblemente humana, ¿no? O sea, de verdad terriblemente humana porque dices, bueno, en este momento están asesinando gente, bombardeando, secuestrando, violando, etcétera, 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 y alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Es muy duro, ¿no? Es muy duro realmente lo que plantea Bruckner, eh, pero no por eso deja de ser real. Y entonces creo que esos elementos también son, digamos, los elementos que él va presentando como para decir, pues no nos vayamos con ese deber, porque el deber implica obligación, implica linealidad, implica inflexibilidad. El deber de ser feliz, debemos oponerle mejor una alegría más improvisada, un placer en donde más bien se tope con nosotros, o sea, no sé, plantear esos elementos que además a mí, personalmente, quizá por mi propia historia, no deje de interpelarme nuevamente sobre cuál es el papel del sufrimiento en nuestra propia existencia, ¿no? No deja, y más en estos tiempos que a él no le, bueno, sí le tocan porque todavía vive, pero cuando escribe este libro todavía no estaba tan desbordada la política del sufrimiento. O sea, hoy día tenemos una política descarada del sufrir que está redituando además y que hoy día más, quizá más que nunca, más que en otros momentos, no debemos perder de vista la pregunta de qué importancia o qué valor tiene y se le está dando al sufrimiento en nuestra propia existencia, ¿no? Pero fíjate, Carlos, por eso mencionaba yo esto, que mejor que renuncie quien no pueda, sí, ver en su horizonte la subjetividad de su época. Es decir, la cultura de hoy día te dice, no, tienes que ser feliz. O sea, es algo que está introyectado y que él mismo ha venido mencionando. Ahora, después de esto, cuando mencioné lo de las neurociencias, yo apelé a otro término para mis reflexiones personales y la conciencia moral llamada sociedad, ¿sí? En donde o es el sadismo o es el masoquismo. Entonces, ahí es donde está, creo, mucho de las conductas que vemos hoy reflejadas y que decía, bueno, mejor matar, asesinar que sufrir. Y esto me llevó inmediatamente a pensar en los feminicidios. Y yo dije, bueno, el sufrimiento de los hombres, al no tener ya ese lugar hegemónico universal, ¿sí? Lo están compensando con la muerte de las mujeres, ¿no? Aunque sea un delito. O sea, es algo así como que me saltó mucho a la vista en ese momento en que inicié la lectura. Y tal vez por esto es que fui leyendo, dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué me quiere decir aquí? Me quiere decir, la realidad es esta, ¿sí? La naturaleza humana es esta, y como lo decía Freud, no en el orden del sufrimiento, sino en el orden de darte un peso, una base y domesticar y acercarse a él, al dolor, resignificar versus esos absolutos, esas certezas, cuestionar fundamentalmente. Pues bueno, sí, interesante. Pues bueno, es el primero que con el que comenzamos y el menos, creo que es el que más bordeos o bordeamientos está haciendo. Los que siguen son directos, mucho más directos. Bien, Gracias, Andy. gracias. Gracias. Brenda, Hola, buenos días a todas, a todos. hola. Hola, hola. Sorry, me gustan mucho, mucho tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, yo pensé unas cosas y luego ya al escucharlos otras. Bueno, lo que pasa es que a mí sí me llama mucho la atención que, digamos, que se haya tomado pues un ratito, ¿no? Con esto de lo del sufrimiento, ¿no? Como que pensaba, bueno, ¿por qué, por qué tomarse todo este tiempo? ¿Para qué insistir, digamos, tanto con esto de lo del sufrimiento? Y por un momento pensé que iba como a contrastarlo, ¿no? Con la felicidad o decir, no sé cómo ponerlo. Este,
sí, uno como por encima del otro, ¿no? Así lo pensé por un momento, ¿no? Pero luego ya no, pero luego ya no, porque pensaba más bien que el sufrimiento tenía que ver más bien como con, ah, mm, no sé, más que con, bueno, si habla como, si es esto de negar el sufrimiento o a toda costa en nuestra cultura, pues es inaceptable, ¿no? Que alguien esté mal o decir, hoy estoy de la patada, ¿no? Cosas así. No se vale eso, no se puede escuchar, ¿no? Y creo que también no solo no se puede escuchar, no hay quien pueda escucharlo, ¿sí? Creo que eso está tremendo, ¿no? También porque eso que significa sufrir para quien sufre, ¿no? No lo puede escuchar cualquiera, de verdad no lo puede escuchar cualquiera. Y entonces ahí hay como otra cuestión quizás de la cultura, ¿no? No es solo imposibilidad de decirlo, o no se vale decirlo, sino hay una imposibilidad también de poderlo escuchar, ¿no? Pero pensaba que no todos, pues no todos podemos hacer algo con el sufrimiento. Y yo recordaba un texto el texto de Alush, de Jan Alush, el Psicoanálisis. ¿Es sí, espiritual? no, el de la erótica del duelo. Ya. Él escribe, perdón, ese libro cuando muere su hija, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decirlo, ¿no? Y recordé otro texto de Serge André también, que se llama Flag. Él escribe ese libro cuando le diagnostican cáncer. Después de que termina el libro, él vuelve a hacer, creo que se hace un tratamiento contra el cáncer y demás, quimioterapias y todo el rollo, y, y lo deja muerto la quimioterapia más que el cáncer, ¿no? Eso lo describe él en este libro. Y luego, después de algunos meses, él escribe, sabe que va a morir, ¿no? O tiene como más presente o más consciente esto de que va a morir, y se pone a escribir. Entonces escribe esa novela y después de algún tiempo, unos meses, no sé cuánto, no recuerdo cuánto le lleva a escribir la novela, es publicarla y además se vuelve a hacer los exámenes esto del cáncer y resulta que no tiene cáncer, ¿no? Entonces, una cosa como súper increíble o no sé, súper curiosa. Ya cada quien puede ahí como pensar, no sé, cosas en torno a esto, ¿no? De que no tiene cáncer, el médico se equivocó en el diagnóstico, qué sé yo, no sé, pero a lo que voy, cuando leí el texto de este filósofo, pensé en estos dos psicoanalistas, ¿no? Que escriben en una situación de sufrimiento tremenda, ¿no? Y lo que ellos hacen con el sufrimiento es escribir, es un libro, ¿no? Pero yo creo que no todos, pensaba que el autor estaba diciendo que lo único que tenemos, digamos, como humanos, es el sufrimiento, ¿no? O sea, no hay felicidad, no hay que ir corriendo tras de esto, pero lo que sí tenemos seguro, así es como lo leí, ¿no? Es el sufrimiento, ¿no? Y en tanto que esto es seguro, entonces pues hay que hacer algo con ¿no? Y yo pienso que hacer algo con el sufrimiento entraría como dice Sonia, ¿no? Otra vez en estos deberías, ¿no? Tienes que hacer algo con el sufrimiento, y creo que no necesariamente es eso, o no todos pueden hacer algo, ¿no? Estos autores, bueno, pues escribieron, ¿no? Y qué padre, ¿no? Pero hay quien no puede escribir, ¿no? O no puede hacer nada. Entonces, quizás aquí se mete esto de lo de la libertad que también mencionaba Jorge, ¿no? Como oponerse a estos deberías o cuestionarlos, como dice Sony, estos absolutos, pues sí, como que por ahí va la idea, o eso al menos a mí también me convoca, ¿no? Pero yo no sé si precisamente esto sea sencillo, ¿no? Subordinar ¿cómo lo decías? Subordinar esto de la felicidad a la libertad, ¿sí? Yo no sé yo creo que la libertad o el asunto de libertad no es algo tan sencillo, ¿no? Entonces creo que el autor, pues
si esta es su tesis o parte de sus tesis, ¿no? Pues nos deja en una onda también como súper complicada, ¿no? Porque oponerse a los deberías, a la cultura, cuestionarla, caray, eso es algo complicado y no todos, digamos, lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, este es mi comentario, gracias. ¿Cómo Sí, bajo? ¿Cómo bajo sí. la mano? Ya no sé. Ah, ya, ya. Ahí va. Gracias. Eh, Otra cosa, Carlos, perdón, compañeros, yo quería preguntarte desde otras sesiones, ¿por qué le titularon Cuidado de sí al seminario? ¿Hay algo de Michel Foucault ahí? O no sé, esa es una pregunta mía, ¿eh? No tienes por qué hoy contestarla, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? No sé. ¿O qué ética hay ahí, no? Parecería, no sé. Jorge, Jorge con su muñequito ahí. Su emoji. Esto, es que me quedé pensando, sí, ahorita si quieres, en dos patadas lo podemos responder. Eso del cuidado de sí. Este, pero me quedé más bien pensando en tu participación. O sea, no sé si es la tesis del autor, es uno de los, pienso que hacer nada también es hacer algo, en el sentido de permanecer ahí en donde a ver, dice Sonia, buen día, pienso que hacer nada también es hacer algo, en el sentido de permanecer ahí en donde te encuentras y lo que estás experimentando, en donde entran a escena una actitud pasiva o activa, víctima o luchador, como menciona en la lectura y sus diversos modos de manifestarse. No entiendo bien, ¿te refieres al sufrimiento? A ver, lo que pasa es que Bruckner, la tesis es de Bruckner, es así, es un postulado, o sea, Bruckner lo que dice es, pues el sufrimiento es sufrimiento también y no tenemos por qué, como lo decía en un principio, y no estamos obligados a trascendernos o a encontrar algo en el sufrimiento está, ¿no? Y hay gente que va a enfrentarse al sufrimiento y no va a aprender nada, ¿no? Y no pasa nada tampoco. O sea, por eso decía que la tesis de Bruckner me parece a mí me parece muy impactante porque en realidad en estos tiempos parece como si todo tuviera que tener un sentido o una enseñanza o una trascendencia. Y Bruckner nos hace un aterrizaje terriblemente sincero cuando dice, bueno, a ver, no tienes que aprender nada con el sufrimiento, porque el sufrimiento va a estar, ¿no? No tienes que sentirte culpable porque te sientas bien y en felicidad y los otros estén sufriendo. No, son condiciones humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que digamos, él ofrece una especie como de, quizá hasta sea absurdo decir, una especie de serenidad en donde en donde te dice, no tenemos que seguir un deber, no hay un deber, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante porque te quita incluso hasta de un estrés, ¿no? El estrés de aprender, el estrés de trascenderte, el estrés de, ¿no? Y simplemente te coloca como ser humano y como ser humano dices, pues vives lo que vives y de todos modos vas a morir, ¿no? Cuando reflexionas sobre la muerte. Efectivamente creo que plantearlo así como lo plantea, pero pues ya lo hace hasta el final cuando subordina el tema de la libertad, de la felicidad a la libertad, pues sí, lo hace sin ningún compromiso de detenerse ahí a explicarnos qué diablos es eso de la libertad, qué entiende por la libertad, o qué no entiende por libertad, etcétera. Pero pues bueno, no se le puede exigir más, ¿no? O sea, lo presenta, en todo caso, me parece que ahí lo que sí hace es desmontar en todo el documento, pues justo el asunto del deber de la felicidad, o el deber de ser feliz y decir, ¿por qué no tenemos por qué seguir ese deber, ¿no? Y por qué hay elementos que van a estar presentes en el día a día y en la vida cotidiana y como condiciones humanas que imposibilitan ese deber o que hacen al deber de ser feliz un proyecto imposible de pensar o de realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece sí que abona
que abona por principio, no sé qué venga después con los otros libros, pero que sí abona una especie, casi incluso diría que estoy entre una historia y de pronto una genealogía, no acabada, por supuesto, de la felicidad, pero que sí nos aporta elementos como para decir aguas, ¿no? Yo no sé si tendríamos que oponernos a eso. Lo que sí creo es que por principio él nos está haciendo consciente, eso creo que sí es una labor genial, nos está haciendo la conciencia de que, oye, todo el tiempo hablas de tu felicidad, 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 pero ya te diste cuenta que aquí en la vida cotidiana te despiertas, haces lo mismo, repites rutinas, costumbres, y que después también tienes la enfermedad, tienes el malestar psíquico, tienes todo eso, pero que sigues en la lógica de que necesitas ser feliz, feliz, feliz. Entonces creo que esos son, digamos, elementos de conciencia que a mí me parecen geniales y que por principio tendría que ponernos a sospechar de esta supuesta felicidad, ¿no? Que es la que nos está atravesando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, sobre el asunto del cuidado de sí, compañero, 2 minutos, si me lo permite, 2 minutos en paréntesis. Eh, el concepto del cuidado de sí, Brenda, no es de Foucault. El concepto del cuidado de sí lo trabaja Pierre Hadot. Él es el que inaugura ese concepto. De hecho, pocos, eh, pocos investigadores se han detenido a estudiar la relación entre Pierre Hadot y Foucault, porque de hecho Foucault, cuando se acerca a Pierre Hadot, justamente una de las cosas que le atrae mucho de Pierre es el tipo de interpretación filosófica que hace sobre la cultura helénica romana. Y entonces de Pierre Hadot, saca el concepto del cuidado de sí, pero es una interpretación propiamente de Pierre, ¿no? Entonces, el asunto es que la tesis de Pierre es que los filósofos de la antigüedad veían en la filosofía más que una reflexión sistemática o como un pensamiento sistemático, lo que hacían era pensar a la filosofía como una especie de conversión espiritual del propio actor. Entonces, justo veían en la filosofía lo que Pierre llama como el cuidado de sí, es decir, tratar de reflexionar sobre ciertos elementos de la vida y de la muerte, del vivir, que te permitan, pues, tener una vida de no tanto sufrimiento. Para ellos, y la interpretación que hace Pierre, es la filosofía. Entonces, cuando yo propongo este elemento, este curso como el cuidado de sí, la vida buena, porque la vida buena es un concepto muy cercano a la del cuidado de sí, que es un concepto que incluso para algunos está más cercano pues digamos, a los inicios del catolicismo, o los filósofos que se vinculan al catolicismo, al cristianismo, perdón. Pero como sea, cualquiera de los dos conceptos aluden al hecho de que en la vida hay algo más que cosas, ¿no? Hay algo más que materia, que en la vida puedes encontrarte con una especie de trascendencia espiritual, no en el sentido religioso, sino en el sentido incluso más filosófico posible, ¿no? Entonces creía yo que había que empezar con un curso o un seminario más bien donde pudiésemos abordar, no sé si por principio conceptualmente hablando, porque yo no quería hacer algo tan teórico, quería más bien hacer un abordaje de diversos elementos que nos pudieran pensar sobre lo que podríamos atender a nosotros hoy día sin que llegáramos ni a una psicología positiva, ni a ni a un seminario de autodesarrollo personal. Entonces quería hacer algo que estuviera no en esos dos lugares, ¿no? Entonces empezamos así al azar, o yo empecé al azar proponiendo el tema de la soledad. Yo les he dicho a mis compañeros que muy probablemente tendría que haber empezado justo por Pierre Hadot para empezar a discutir el tema del cuidado de sí. Pero como estamos en psicología me hubiera quedado yo solito. Entonces yo decía, necesito meter al tema, que nos metamos al tema, para entonces después ir incorporando otras temáticas. Entonces propuse primero el tema de la soledad. Y de ahí, pues justo la tesis era, o la dinámica era hacer una diagnosis social
una interpretación crítica social sobre cómo está el asunto de la soledad y después pasar a hacer revisión de autores que nos lleven a ese lugar al que Pierre Hadot nos gusta llevar, que es al lugar de cómo la soledad también puede servir como un instrumento necesario para reivindicar el tema del cuidado de sí o lo que llamamos como la práctica de sí, ¿no? Ese ejercicio es el que hemos hecho con soledad, con silencio y con felicidad, aunque ahora el del tema de la felicidad, con esa misma dinámica que estamos haciendo una crítica, un análisis social sobre el tema de la felicidad, vamos a hacer una traslación con textos o con documentos que nos metan a la felicidad como el cuidado de sí, como ahora sí por primera vez en todos los seminarios, ahora sí lo que hice fue incorporar textos de filósofos que hacen de la filosofía un ejercicio espiritual y por lo tanto la necesidad del cuidado de sí. Eso sí, como por ejemplo ahora será Epícteto con su manual para una vida feliz o etcétera, ¿no? Ese es el primer seminario. Cuando lleguemos a un momento, en algún momento yo les decía a los compañeros, vamos a tener que meternos de pleno con Pierre Hadot, de pleno, pero todavía no estoy tan seguro porque si se espantan con Pascal Bruckner, ¿qué va a pasar con Pierre Hadot? Pues me voy a quedar solo. Entonces, algo así estoy pensando, pero por ahí va Brenda. Ya Sí, nos ejercitamos, no, no vamos a claudicar. no, pero Gracias. además me dio risa porque justamente la justificación del seminario desde un principio habló de Pierre Hadot, de los ejercicios espirituales, del cuidado de sí, de la vida buena, y llevamos año y medio y no hemos leído a Hadot. Por eso me dio risa. Porque mira, estoy así, digo, a los compañeros les voy a meter a Pierre Hadot y van a huir. O sea, si estuviéramos en filosofía, en otros campos diría, no, pues sí, seguramente va a haber. Pero en Ah, psicología que la cosa está siendo tan pragmática cada vez más, Brenda, tan técnica, la gente no le interesa leer nada de estas cosas, no le interesa. Entonces, por eso he tratado de ir así como de a poquitos, ¿no? De a poquito, de a poquito, de a poquito, y ya va a llegar un momento en que los compañeros no lo van a sentir y ya vamos a estar leyendo a Pierre Hadot. No te escuchamos, ¿verdad? Sí, entiendo. Muchas gracias. Pues yo, como lo digo, pues yo soy nueva en este ejercicio del seminario, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues leemos a algunos filósofos, finalmente pues seguiré siendo nueva, ¿no? Y si, y si leemos a otros, no sé, dice sociólogos o por ahí alguien del campo, sí, pues de todas maneras seguiré siendo nueva. Ay, sí, no sé. ¿Cómo se deletrea? Dices Pierre. H-O-D-O-T. Pierre Pierre Hadot es Ujú. H-A-D-O-T, Hadot, Ok, de Pierre. acuerdo, gracias. Ujú. Es que mira, en filosofía, que es algo que yo estoy, de verdad, tengo mucho la necesidad de entrar a eso, pero todavía, no siento que haya las condiciones todavía en el seminario como para meterme con lo que se da por llamar como la nueva filosofía, que es principalmente son Michel Onfray, Pierre Hadot, André Comes-Ponville, Luc Ferry, eh, este, varios filósofos, como incluso este filósofo que leímos al principio, ¿recuerdan? Al principio, el primer seminario de Soledad, ese artículo bonito, Jorge, que tú dijiste que te había gustado. bonito. Batman. No, un filósofo, hay varios, entonces, que son los que conforman, digamos, este modelito de la nueva filosofía. Y que yo quiero entrar de lleno porque justamente hacen un abordaje sobre el amor, sobre la felicidad o metafísica de la felicidad, hacen abordajes sobre el concepto de la vida buena, del cuidado de sí, etcétera, o el ejercicio espiritual, y te meten a reflexionar sobre cosas que en general no se están reflexionando ya. Yo estoy ansioso por entrar. André Gómez Ponville tiene toda una serie de literatura que es muy, muy, muy interesante, pero que creo que todavía es necesario que en el seminario lo vaya sensibilizando un poco con ciertas temáticas y a lo mejor así llega el momento en que podamos ingresar de lleno a esas discusiones que son mucho más filosóficas, ¿no? Y que a veces le cuesta a la gente subirse a ese caballo, ¿no? No, no está tan sencillo.
Desafortunadamente así está la formación en psicología, entonces hay que ir con calma. Ya, Pero pues no porque tiene que ver con Foucault, eso sí, no tiene que ver con Foucault. esa fue pedrada, Carlos. No, no, para nada. No, solo que creo que todavía no, porque hay la realidad es que esas reflexiones a veces son un poquito más duras, eh, y pues hay que ir haciendo trabajo, hay que ir haciendo trabajo intelectual para poder meterse a ese otro tipo de lecturas. No hay más, ¿no? Y eso lleva tiempo, nos tiene que llevar tiempo. Entonces yo lo que hice para no iniciar el seminario conceptualizando o por conceptos teóricos, lo que hice fue proponer más por tópicos, un seminario por tópicos. Entonces, del tópico de la soledad, luego brincamos al silencio, luego a la felicidad, viene el amor, no, el fracaso, ¿verdad? El tema del fracaso que yo más bien lo meto como errancia, ¿no? Errar, el errar. Y después al amor, y quizá hasta ese entonces estemos en condiciones de ingresar ya a ese otro tipo de literatura. Pero en este seminario va a ser mucho más palpable, ya a ver cómo nos vamos a meter con filósofos antiguos. Ujú. Por ahí va. Bueno, mi querida Ana. Ana, no te escuchamos. Bueno. Sí, Ana, te esperamos un momentito. El que sigue es la industria de la felicidad, ¿verdad? Ya. Ajá, sí. Oye, en lo que Ana se conecta, Carlos, esto que Sí. dijiste, que dice Bruckner, ¿no? O sea, no tienes por qué, no debes o no tienes por qué aprender del sufrimiento, pero pues sí puedes, ¿no? O No, sea, no de tienes hecho que, lo pero dice. pues sí puedes. De hecho lo sugiere en algún momento, ¿no? Quiero recordar que por ahí lo sugiere, ¿no? O sea, o si no lo sugiere, a lo mejor yo creo que sí tendríamos que derivar nosotros a ello, ¿no? O sea, porque es que mira, sí, no sé, yo no termino de simbolizar o de ponerle palabra o de narrarme la tesis del autor. O sea, creo que es muy compleja. Quizá eso es lo que a lo mejor sí se le pudiéramos haber reclamado, que no se detuviera un poco más ahí, porque era un elemento fundamental. Ahí sí, yo digo, creo que sí tendría que habernos mostrado bien con claridad cómo era el asunto de, bueno, y sufro, entonces está bien que no sienta nada. O sea, que diga, bueno, pues es sufrimiento, me voy a reír de él, ¿no? Mm, Tendría que haberlo detallado como para decir, bueno, ¿y qué lugar tiene o qué lugar le da a las personas que sí quieren ver en el sufrimiento una especie de enseñanza, ¿no? Porque además yo creo que esa posición es una posición laica, pero que nace en el cristianismo. O sea, es esta posición donde de pronto la apuesta es, bueno, tienes una enfermedad, tienes este dolor, algo, Dios te quiere dar a entender algo, Dios te está mandando un mensaje, entonces trata de develar ese mensaje. Ahí es donde inicia la tesis, ahora es una tesis laica que te dice, bueno, ¿qué puedo aprender del dolor, no? ¿O qué puedo aprender del sufrimiento? Lo que a mí me parece bastante sano, ¿no? Me parece mucho más, me parece que la tesis de Byung-Chul Han en la sociedad paliativa tiene un sentido mayor. Me siento más cómodo con esa tesis en donde Byung-Chul Han sostiene que al final el sufrimiento es un acto de trascendencia mm, y que no hay nada mejor para trascenderse y para encontrarse que el dolor mismo, ¿no? Que tienes, ¿no? Yo me siento más cómodo con ello, eso no tengo duda, pero también me intriga esta posición de Bruckner, ¿no? Bueno, me pregunto por un lado si no es extremadamente fría su posición, pero al mismo tiempo también creo, si le trato de ver ese otro lado, que es una posición que te quita del estrés de tener que aprender algo, ¿no? mm. O sea, porque al final Hay que ver. la trascendencia o la necesidad de trascender se puede volver también un deber, ¿no? Como, tan perjudicial como el deber de ser feliz. Mm, Y en este sentido creo que me asiento cercano a Bruckner porque de algún modo dirías, pues
pues bueno, me tocó sufrir, ¿no? Me tocó el dolor. Entonces esperaremos a que el tiempo me vaya haciendo caminar nuevamente, ¿no? Sin necesidad de tener que aprender. Es como, creo que quizás sería un poco como este Michael Harris, si tú recuerdas cuando en el libro de la solitud, que hablaba de la mente errante, ¿no? O sea, es como él decía, pues es que la soledad no siempre la tenemos que usar para querer aprender a algo, para reencontrarnos, para tomar centro, para hacer. O sea, él decía, la mente errante puede ser simplemente que quieras estar solo y que no aprendas absolutamente nada de la soledad, ¿no? Nada absolutamente. Entonces, puedes salir a caminar en soledad y puedes permitirte pensar lo que diablos llegue a tu mente, agarrarte de una, de otra, de otra y de otra y volver a cero, subir a 100, regresar a cero, y no pasa nada, decía Michael Harris con la solitud, ¿no? Y yo creo que algo así puede ser, ahora que lo pienso, creo que eso puede estar cercano con lo que dice Bruckner, ¿no? Pues también se vale no aprender nada en absoluto del sufrimiento, ¿no? No sé, ¿tú cómo veas, Jorge? Sí, sí, yo creo que sí, también se vale, y ahí de nuevo volveríamos a la libertad. ¿Qué haces con tu sufrimiento y qué haces con el sufrimiento de los otros? A lo mejor autores más con más enfoque religioso, como es Frank, porque era un judío ortodoxo, te dice el Claro. sufrimiento, lo tienes, tienes la oportunidad de redimirlo en el servicio, ¿no? O sea, como una forma de aliviar ese sufrimiento. Pero sí, ahí volveríamos a la libertad. ¿Cuál es tu actitud ante tu propio sufrimiento o del sufrimiento ajeno? Y creo que al final es lo que destaca, lo que más me termina gustando de Bruckner es dice, bueno, pues es más importante la libertad. Es como si nos preguntáramos un poco, ¿qué prefieres? ¿Ser libre o feliz? Sí, pues bueno, hay que cada quien le conteste. Y fíjate, Jorge, no sé, ahorita lo estoy pensando, y no tendríamos que aplicar algo semejante para la cuestión del pasado. O sea, porque también parece como si el pasado o aprender del pasado ya también fuera un deber. De hecho, yo estaba pensando justo las constelaciones que han estado, pero si todo el tiempo ya hasta parece que me junto con puro constelador, oye, nada más falta que yo me Te vaya a digo que hay que constelar, ir, te digo que hay que ir. nada más, a ver en qué momento les digo, ya fui a constelar, ¿eh? En todos los lugares a donde voy, siempre alguien me sale con que, ¿usted qué piensa de las constelaciones? Es que yo cuando lo viví, que no sé, bueno, así está toda la gente. Es la Y yo, subjetividad de nuestro es tiempo. la subjetividad de nuestro tiempo, claro. Y justo esa subjetividad de nuestro tiempo también es la que nos dice, por qué está pegando tanto esas cosas? Porque la gente está obsesionada en creer que es el pasado donde puedes aprender algo y al aprender algo del pasado, tu presente se va a modificar. O tal vez Y están yo, buscando algo, ¿no? Algo que pues, antes tal no vez sufrir, pues no sufrir, estaba más Sonia. presente. No lo sé. Pues yo todas las personas con las que he hablado es no sufrir, porque su presente se ha vuelto invivible. Pero Entonces, el sufrir es el resultado que le antecede. pues es lo que la gente está buscando, descubrir qué le antecede a sufrir para dejar de sufrir. Y entonces yo lo que me pregunto es si al final el pasado también, o el aprendizaje del pasado, o incluso el pasado como un acto, el conocimiento del pasado como un acto de trascendencia, no se ha vuelto un deber, ¿no? Como si solo por el hecho mismo de que yo conozca mi pasado, pues todo mi presente automáticamente se va a modificar. O Y por yo lo digo, menos comprender la razón, ¿no? Por la cual estoy sufriendo ahorita, decir, es porque hice esto, hice el otro, y como que buscarle una excusa y aceptarlo y abrazarlo, ¿no? Puede ser igual. o sea, eso puede ser. Lo que yo me pregunto es, ¿y si eso no fuese así? Lo que yo me pregunto es, ¿y si pudiéramos simplemente también utilizar, porque ahora se está utilizando la conciencia del pasado, dejando de fuera o como casi desechando o utilizando como desecho el olvido, como si el olvido tampoco fuera o ya no fuera tan importante como un mecanismo, pues para decir, pues ya estuvo, ¿no? Pues Claro. lo De olvidé. hecho, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? En algún punto. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho para merecer esto, no? En alguna situación, casi, casi. Entonces, esta retrospectiva de qué he hecho para merecer, ¿no?
O sea, no sé, y lo que pienso es que lo que me deja esta tesis de Bruckner, yo creo que por eso me fue tan, así como avasalladora, es, bueno, eh, ¿por qué tenemos que aprender del pasado? O sea, ¿o por qué tendríamos que aprender del sufrimiento? ¿O por qué estamos obligados a aprender de algo para trascendernos? Quizá me sentiría más cómodo con lo que dices, Jorge, ¿no? Pues quizá a lo mejor lo que tendríamos que hacer es un acto de libertad y de decidirlo así sin más, pero sin que esté de fondo el deber, ¿no? El deber de ahora tengo que entender, para entender mi presente, tengo que irme a mi pasado y entonces voy a constelar, ¿no? O bueno, no sé, constelar o lo que haya que hacer. Sí, Este, fíjense, compañeros, que hay una parte que dice, lo que estamos descubriendo ahora con torpeza y dando palos de ciego es un arte de vivir que abarque la comprensión de la adversidad sin caer en el abismo de la renuncia, un arte en la resistencia que nos permita vivir con el sufrimiento y contra él. Es esta, pues no sé, yo diría como un tipo de subversión, ¿no? sí, claro, claro. No sé, pienso que al final esto que presenta Bruckner puede ser justo un acto como para subvertir ciertos deberes o ciertos ideales, ¿no? O por lo menos resistir ante esa subjetividad de los tiempos, ¿no? Que te dice, tienes que hacer esto para poderte conocer. Ahora, porque además muchos de esos modelos, estos modelos de constelaciones o de modelos psicoanalíticos o de modelos psicológicos, etcétera, son modelos que están hechos también o que están ajustados por una lógica o una subjetividad del tiempo que nos dice, tú te tienes que volver, tú eres ya la empresa de ti. Y para poder ser una buena empresa, tú tienes que ser tu mejor versión. Y entonces toda la gente está creyendo que verdaderamente hay que ser la mejor versión de uno para poder ser un buen capital humano, para poder ser un buen empresario de sí. Justo yo escuchaba algo por ahí en la mañana que dice una chava, es que no hay nada mejor que invertir en uno, invertir, invertir en uno para poder invertir en otras cosas y que tengan resultado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es que ahora entonces, claro, ¿por qué los modelos sí se ponen de moda? Pues porque ahora se trata de que tú inviertas en ti para después poder obtener ganancias, ¿no? Entonces, si lo pensamos como esa práctica, como un ejercicio en concreto, como un ejercicio objetivo de cómo está la subjetividad en los tres tiempos, digo, es terrible porque entonces el pasado se vuelve una cosa que hay que conocer y aprender. Entonces, esto, el sufrimiento hay que conocerlo y aprender algo de él para trascendernos. Y siempre estar en la lógica de, tengo que estar bien, porque la lógica al final es estar bien, es un estado de bienestar que te han metido hasta el tuétanos que tiene que ser. Es decir, parece, por eso Bruckner al final es, perdón, al principio es muy interesante, el sufrimiento como un desecho, ¿no? La aflicción como el desecho, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden estar en la vida cotidiana y si las tienes, quítatelas, quítatelas, porque tú necesitas ser la mejor versión de ti, porque hoy día el único encargado de tu felicidad eres tú mismo, ¿no? Entonces, ni siquiera asistir a este rollo de las constelaciones o a este rollo del psicoanálisis, ni siquiera es un acto que vaya con relación al cuidado de sí, como lo veremos en su momento, no va por ahí. O sea, no es un acto legítimo de decir, pues quiero vivir mejor o quiero tener una vida buena, a diferencia de la buena vida, ¿no? Es una vida fundamentalmente materialista, a diferencia de la otra que tiende hacia un logro espiritual, ¿no? Ahora no parece que ese es el interés. Ahora el interés y la asistencia a todos esos modelos es, haz de ti una mejor versión para que la inversión pueda tener ganancias, ¿no? Y es terrible vivir así. Ana, Te Ok, voy a llevar a buenas tardes. constelar, Carlos. no, pero Buenas fíjate que, tardes. ¿Sí me oye, escuchas? sí, sí, Ana, te estoy dando, no, déjame termino. Pero sí, Sí. fíjate que ya lo estoy pensando, Jorge, ¿eh? Es que ya me hablan tanto de eso de las constelaciones y yo digo, ¿quién sabe qué diablos esté pasando ahí? Oye, que tengo que ir a conocer. Hay que como ir, hay que ir. A lo mejor ya la siguiente me voy a presentar como constelador ante ustedes, ¿no? Ana, Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Este,
Bueno, yo quiero compartir mi reflexión. Quiero antes que nada agradecerles a todos porque me sucedió lo de Brenda, los escucho y entonces mi opinión se transforma porque por medio de sus puntos de vista, pues voy viendo que los conceptos que yo había visto, pues tienen más plasticidad. Una de las cosas que me llamó la atención fue la frase con la que comienza la cuarta parte, que es ayúdame a eliminar el dolor que me hace sufrir para dejar, pero déjamelo para que pueda existir. Yo creo que esta situación, esta frase a mí me llamó muchísimo la atención porque además dice que es una paciente a un terapeuta. O sea, somos estas personas que buscamos ayuda, ¿no? Y precisamente pues ahí abarca también lo que busca las constelaciones, ¿dónde encuentro lo que quiero? Pero lo que quiero a veces no checa con lo que necesito. Ajá. En este caso, dejar de sufrir, pero necesito para poder existir. Entonces, ¿cómo le quita uno a alguien y se lo deja al mismo tiempo? Esta paradoja, yo creo que el autor para mí nos hizo en cada uno de los capítulos ir viendo cuáles son las semblanzas en este despliegue de escenarios de la felicidad. Ya nos enseñó con respecto a la religión, con respecto al dinero en el capítulo anterior. ¿Qué valor le damos a cada uno de estos procesos y desde dónde podemos nosotros abarcar este concepto? Para empezar, que no queda definido. Nunca dice la felicidad es esto, al menos yo no lo vi. Si ustedes lo vieron, les agradecería que me lo dijeran. Lo que sí vi fue que hay algunas cosas que a mí me hicieron reflexionar, por ejemplo, en esta situación de lo que mencionaba hace un momento, profesor, que es llegar a un punto de serenidad, pero ¿cómo llegamos a un punto de serenidad de ver que están sucediendo muchas cosas y yo sentirme en paz sin caer en la indiferencia, de no me importa todo lo que está sucediendo? La otra es dejar de lado el significado de las cosas sin caer tampoco en el vacío, que es otra de las situaciones que veo en cómo encontrar esos equilibrios. Como decía Brenda, nos deja al final con el aspecto de la libertad, pero sí tampoco definir lo que es la libertad. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, para mí fue un libro muy reflexivo porque primero es con lo que inicia es el mandato de ser feliz. Y yo creo que ver cualquier cosa, el tienes que ser libre, el tienes que ser exitoso, el tienes que ser feliz, el tienes que este mandato como es un impedimento, un lastre muy pesado de cargar en cada paso que damos como seres humanos. Al menos esa es la impresión que a mí me dio. Creo que redefinir los conceptos de yo cómo abarco por ejemplo, el dolor que me está diciendo, tienes que llevar a cabo un cambio y sin embargo no cargarlo no llevarlo arrastrando hacia el sufrimiento, es una de las cosas que estoy escuchándolos a ustedes, por ejemplo, con lo de regresar al pasado y aprender de él. Para mí en lo personal creo que es importante ver en el momento la experiencia que me está dejando, porque si no voy a repetir este proceso de no pasa nada si yo, por ejemplo, lo que luego sucede de que alguien, porque no, yo no, se casa con alguien o se relaciona con alguien alcohólico y dice, ah, bueno, voy a dejar esta relación y la siguiente relación también con otro alcohólico, ¿no? Y sigue la otra y también con otro alcohólico. Se vale no aprender de qué está sucediendo, por qué elijo esta pareja, por ejemplo, este tipo de personas con ciertas características, de dónde aprendo, cómo cambio. No pasa nada realmente, no tendría que aprender nada de esas experiencias en la cuestión política, en la cuestión personal, social, académica, etcétera. Los errores, creo yo, son precisamente eh, para aprender. Entonces, no sé, a mí me dejó muchos puntos que ahora entiendo más, si de por sí ya había visto que tenía algo de filosofía, que es precisamente ese punto reflexivo de qué estás eligiendo sin ese deber ser feliz en este caso, ¿no? Que una de las cosas, por ejemplo, que yo concuerdo con el autor es relacionarnos con la alegría, con el júbilo, relacionarnos con lo que experimentamos sin partir de que tengo que poner una careta de estoy bien siempre y cómo estás bien y todo fabuloso y todo maravilloso cuando estoy cargando un lastre terrible como individuo porque no soy, sino estoy siendo lo que me están pidiendo.
Entonces, para mí fue un libro bastante interesante, si bien en algunas partes algo denso, pero a mí en lo personal me dejó varios puntos a reflexión, porque, por ejemplo, estas dos cosas que pone como alternativas de unir a los hombres mediante tragedias comunes. Me pregunté, ¿esto nos invita a la solidaridad o solamente a estar juntos? ¿Cómo la tragedia, cómo el dolor nos puede unir en eso? Ni me recordó, no sé si ustedes la han escuchado, a Pilar Sordo, una psicóloga chilena que ha hecho diversos estudios en Latinoamérica, en un video que tiene que se llama Terremoto del Alma, que precisamente habla del dolor de la pérdida y de cómo este dolor los une a varias comunidades del pueblo de chileno cuando sufrió el terremoto, creo que del 17. Entonces, para mí fue un libro muy interesante, donde creo que nos invita precisamente a que reflexionemos varios conceptos, a que nos detengamos un poquito y veamos estos mandamientos y si yo los quiero cumplir. Les agradezco muchísimo su atención. Fíjate, Ana, ahí tú habrías dado el argumento de por qué sí aprender de los errores, del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué sí? Y sí, o sea, creo que sí es compleja. Quizá ahí tenga que ver con una ética del buen vivir o del vivir, ¿no? Porque ahí lo que Pascal da la impresión que dice o que intenta sostener es, permitamos que la vida se vaya dando así, ¿no? Que las cosas se vayan dando como se van dando, como se vayan dando sin tenernos que obligar a de ello tener que aprender, ¿no? Parece que eso sería, porque ni siquiera lo desarrolla eso. Y esta ética que tú propones en todo caso sería una especie como ética del trascender o del aprender, no sé cómo llamarlo, pero que en donde parece que la posición sería, pues aprendamos de ese sufrimiento, porque si de ese sufrimiento lo dejamos pasar, porque además ese sufrimiento me llevó o llegué a ese sufrimiento por algo, por ciertas actitudes, por una cierta condición identitaria, etcétera, pues entonces, si no aprendo de ello, lo voy a volver a repetir y lo voy a volver a repetir y tampoco se trataría de eso. Entonces ahí sí, claro, habría que hacer necesaria pues una enseñanza, un aprendizaje del sufrimiento. O sea, la tesis no es sencilla y además ni siquiera creo que tenga que ser, que tengamos que apostarle a la tesis, ¿no? O a una o a otra. En todo caso, me parece que a veces no aprender de los errores o del sufrimiento que nos toca no nos hace menos humanos, al contrario, nos hace más humanos, ¿no? Y a veces también aprender de ellos nos hace humanos conscientes que queremos hacer algo mejor en el futuro que está por venir. No lo sé, pero creo que no tenemos ni estamos obligados a apostarle a una ética más que a otra, ¿no? Pues, si me Eh, permite, este es el punto que quería resaltar precisamente, el no estar obligados. O sea, no sentirnos obligados a ser felices, no sentirnos obligados a sufrir, no sentirnos obligados sino a partir de precisamente empezar a ver a qué se debe, cómo podemos tomar o ejercer responsablemente esa libertad de la que habla al final, pero también reflexionándola, ¿no? Porque tampoco plantea la felicidad, perdón, la libertad es esto. Entonces, pero no, esa obligación es la que creo que para mí es un punto muy reflexivo. Gracias. sí, me recordaste a Paul Ricoeur justamente. Ahora no recuerdo, creo que fue en el libro ay, ¿cómo se llama? Teoría, texto y, no recuerdo ahora cómo se llama, texto y algo, donde justamente lo que dice es, se trata al final cuando uno se pregunta por el asunto de la vida, se trataría de asumir un compromiso lúdico con ella, ¿no? Creo que sería algo así, un compromiso lúdico, donde no nos tengamos que decantar por una u otra cosa, pero que sí seamos, digamos, capaces de en ese juego de ir viviendo, en ese juego de la vida, pues no perder un compromiso con el buen vivir o con el vivir. O sea, creo que al final se trataría de eso, ¿no? No radicalizarnos, pero tampoco perder el compromiso, que la no radicalidad o que el no apego a una condición no nos lleve a ni a una pérdida de lo lúdico, ni a una pérdida del compromiso, ¿no? Bueno,
pues algo nos ha dejado el documento. Vamos a ver qué viene ya con esta traslación que vamos a ver, que esa es una aproximación filosófica. Vámonos a ver qué viene con esta aproximación más sociológica que nos tiene preparada William Davis. Pues no sé si ustedes tengan algo más que decir, no sé si hay alguna participación. Qué cosas con las preguntas de Brenda. Esto, mira, y Jorge se ríe, ¿verdad? Jorge. Bueno, pues si no tienen más. Pensé que ibas a quitar tu micrófono, Brenda, que ibas a decir algo. Eh, Sí, solo comentar, bueno, que ya le iremos entrando a eso, ¿no? Según la propuesta que tú armaste, que ustedes que han armado pues con el seminario, ¿no? Pues Pues ojalá, ya le iremos entrando a eso, ¿no? ojalá, Sí, porque lo que pasa, sí, sí, sí. perdón, lo que pasa es este concepto de cuidado de sí, como que no sé por qué yo lo ubicaba con Michel Foucault, pero bueno, quizás porque sí, pues Michel Foucault, según lo que dices, bueno, pues leyó a este otro autor y clásico en Foucault, ¿no? Que nunca citaba. No, Bueno, que un poco, pero incluso creo que sí en algún momento lo llega a citar Foucault. sí, ok. Pero además, digamos, la gente, no te culpo, o sea, en general todos atribuyen el concepto del cuidado sí a Foucault, pero en realidad pocos, al reflexionar sobre la historia de Foucault, pocos supieron que él entró en contacto. Foucault tenía mucho respeto por Pierre Hadot, y además, a diferencia de Pierre, que sí le tenía una consideración a Foucault, sí decía que Foucault no era la mejor vía como para conocer la filosofía antigua, o sea, porque decía él no tiene conocimiento de la letra antigua, lo que además Pierre sí era un experto, ¿no? En letras grecorromanas. Entonces, decía Foucault como que sospechaba de Foucault a la hora de hacer las interpretaciones que hacía. Y Foucault no, Foucault sí tenía mucha consideración en Pierre Hadot, pero no se sabe, o sea, los acercamientos no fueron tan profundos. Sí se sabe que Michel se presentó ante Pierre, que le parecía muy interesante el tipo de filosofía que estaba desarrollando, pero al final Pierre como que terminó derivando hacia un lugar distinto, una espiritualidad en la filosofía que para los tiempos en los que estaba produciendo, que eran los tiempos de Pierre Bourdieu o de Michel Foucault, pues atraía mucho más las tesis del poder que estas tesis que estaba desarrollando Pierre Hadot, ¿no? Pero la verdad es que si tú te metes a leer los textos de Pierre, son textos súper riquísimos, o sea, es un filósofo súper interesante, Pierre. Pero bueno, esperemos que en su momento ya lo podamos leer, ¿no? Pues si no hay más, mis queridos, mis queridas, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Creo que ya di las partes en las secciones para revisar. No, no he dado las secciones para revisar el libro. Entonces denme chance y lo hago al ratito y al ratito envío el mensaje, ¿no? De acuerdo. Cuídense mucho y tengan buena semana. Magnífica Gracias. semana a todos, que estén muy bien. Adiós. Bye. Bye. Hasta luego, Carlitos. Hasta luego, Pepe.